Como muchas y muchos, les confirmo lo que compartí en mis redes sociales el pasado 10 de mayo. He sido incluida en una medida consular y por ello hoy no cuento con mi visa para ingresar a los Estados Unidos. Pero eso no me define, porque no me define lo que tengo, ni los permisos que me otorguen o me retiren. Me definen mis valores. Bueno, el gobierno de Estados Unidos, como fuere, retiró la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, Carlos Torres Torres. Su esposo funge como coordinador honorario de proyectos de regeneración de espacios públicos en el Ayuntamiento de Tijuana, por lo que no podrán pisar suelo estadounidense. Tanto la gobernadora como su esposo aseguran que se trata de una medida administrativa, cuestión que no sabe, yo no conozco que a alguien le hayan quitado su visa por una medida administrativa, ¿no? Pues más bien son asuntos de orden legal, ¿no? Pero bueno, tampoco, no tenemos toda la información todavía. No representa alguna acusación, investigación ni señalamiento formal por parte de alguna autoridad, es lo que se dice. La presidenta Claudia Sheinbaum pedirá al gobierno de Estados Unidos información sobre las causas del retiro de la visa a la gobernadora, tanto pues a la gobernadora y de su esposo. Sheinbaum Pardo no fue notificada de esta medida por la administración estadounidense y expuso que se enteró por el comunicado que emitió la mandataria estatal. Déjeme decirle que sobre esto hay, o sea, en sentido estricto sé que suena muy rudo decirlo, pero Estados Unidos no tenía por qué informarle a la presidenta ni informarle a la gobernadora. Le informó a la gobernadora como pues, por el cargo que tiene. Pero esto básicamente, estos informes se dan en términos de la diplomacia, de diplomáticos, de representantes de Estados Unidos ante Estados Unidos. La gobernadora no es representante ante Estados Unidos. No hemos sido notificados en ningún caso y es importante pues que haya la coordinación y la colaboración que siempre ha habido. Entonces, vamos a esperar la información antes de emitir cualquier comunicación. Vamos a esperar la información de por qué fueron retiradas estas visas. Bueno, al inicio de la información escuchamos y vimos el posicionamiento oficial de Marina del Pilar, la gobernadora. Aseguró que está libre de acusaciones, que se trata de una medida administrativa, aseguró no haber recibido una explicación oficial sobre la cancelación de su visa, pero dijo, ahí lo ve usted, se siente tranquila, confiada en que la situación se aclarará. Parte de lo que ya oímos que dijo, que lo vamos a volver a ver. A quienes insisten, les hablo de frente. No hay delito, no hay falta, no hay nada que perseguir. Solo la desesperación de quienes no entienden que servir también es resistir. Bueno, escuchemos dos opiniones sobre esto. Una de Miguel Bazáñez, académico y ex embajador de México ante los Estados Unidos. Miguel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien, Javier, qué gusto saludarte. A ver, de bote pronto, mi querido Miguel, ¿tendrían que haberle avisado o esto solamente es en términos diplomáticos? ¿O qué tendríamos que exigir que le informen a la gobernadora y a su esposo y al de Matamoros y a todos los que están? A ver, tú que estuviste allí en la embajada, ¿qué nos dices? Bueno, estrictamente no, Javier, no se informa de la cancelación de visas, qué razones pueda haber detrás de ello. Ahora, claro que en términos diplomáticos no deja de ser una forma hostil, un poquito ruda, pero yo quisiera hacer tres comentarios. Uno en cuanto al marco de esta medida. Otro de lo que seguramente ya oíste de una lista negra que ha venido compilando el secretario de Estado Marco Rubio, y tres de algunas otras acciones hostiles, poco amistosas. En cuanto al primero, el marco, tú recordarás que el 1 de mayo hubo una llamada de la presidenta con el presidente Trump y que no fue precisamente de lo más cordial, porque según los periodistas del Wall Street Journal,
donde ofreció que si necesitábamos ayuda para que el ejército americano pudiera detener capos del crimen organizado en México, y que inicialmente la presidenta no había hecho comentarios, pero después admitió, pues sí, que no estuvo tan cordial esa llamada. Esta sería el marco directo de esta acción, en mi opinión. En el segundo punto de la lista negra, desde que se inició la administración Trump, han estado haciendo una lista que, según algunos analistas, mencionan de 44 nombres que incluyen 7, 8 gobernadores, 2, 3 secretarios de Estado, diputados, senadores, alcaldes, y esta sería la primera acción, pero no había habido una medida de este tipo de cancelar la visa de una gobernadora en funciones, y sobre todo en una región donde hay tantísima interacción entre el gobierno de Baja California y el gobierno de California, y en fin, muchos asuntos binacionales. El tercer comentario que te decía de acciones hostiles, recordarás que casi entrando Trump empezaron unos sobrevuelos de aviones militares americanos en la frontera, luego estuvieron sobrevolando el Golfo de California, luego mandaron un portaaviones en el Pacífico cerca de Mazatlán. Después el barco de guerra en el Golfo de México, luego un barco de guerra en el Pacífico también al sur, en fin, yo creo que no había habido barcos de guerra desde la invasión de Veracruz en 1914. Mm. Estamos hablando de 110 años, de manera que es un poquito rudo el juego. Las formas las veo un poquito rudas, y bueno, si lo conectamos también con lo que mencionaste hace un minuto del alcalde de Matamoros, el 17 de abril, que lo tuvieron detenido a él y a sus colaboradores, yo diría esto es una especie como de rudeza innecesaria. Ahora, el último punto antes de abrir los puntos que tú quieras, quisiera llamar la atención que tal vez Trump tenga que renunciar el próximo año. Su popularidad, como tú sabes, ha venido bajando muy marcadamente del 52 con que empezó al ganar la presidencia, a sostenidamente bajando, y ahorita algunas de las encuestas serias lo ponen en 37 de popularidad. Esta tendencia de continuar lo que indicaría es que el Partido Republicano no pueda conservar las cámaras, y con eso se arriesga un impeachment, un enjuiciamiento al presidente Trump, con lo cual él estaría en mejor disposición de renunciar, tratando de sacar el mayor provecho para la corporación Trump, como lo que han estado haciendo de la emisión de monedas, de rentar Mar-a-Lago para los que quieran comer o cenar con él. Ahorita lo que se está hablando de si acepta como regalo el avión, el Boeing que Qatar le quiere regalar, y que luego él dice que se lo llevaría al salir de la presidencia. Y todos estos elementos que podrían llevar a la renuncia de Trump para las elecciones intermedias del próximo año, Javier. Miguel, te digo, presumo que decir que son medidas administrativas por parte de la gobernadora es una manera de mejor no entrarle al asunto, porque también creo, Miguel, que tendremos que preguntarnos nosotros por qué le quitan la visa, ¿no? No solamente preguntar por qué se la quitan, sino preguntar nosotros y por qué se la quitan a una gobernadora como un hecho inédito. Pues sí, eso es muy delicado porque está en funciones y sin explicación, aunque claro, en los corrillos políticos se habla de la animadversión del gobernador anterior, que ha estado proporcionando
información en los Estados Unidos porque él tiene doble nacionalidad y, en fin, lo que es típico en patadas abajo de la mesa, en las acciones políticas, pero no tenemos certeza. Yo creo que la posición de la presidenta ha sido muy centrada de decir, esperemos a enterarnos cuál es la motivación de este retiro de la visa. Sí. Y entonces poder decidir qué es lo que conviene hacer. Ujú. Es que se la estás quitando a una mujer que es gobernadora fronteriza y que además tiene propiedades en Estados Unidos y que va y viene constantemente a Estados Unidos. Correcto, pero claro que si vemos que también sacaron de Estados Unidos a un residente y ciudadano autorizado Sí, con sí. y que ordena los jueces y la corte que lo regresen y simplemente dicen que no lo hacen, después de ver ese tipo de medidas, algo tan sencillo como cancelar una visa no me parece que es tan inverosímil, Javier. Oye, a ver, la otra parte para cerrar, Miguel Basáñez, es, ¿podría esto también formar parte de de los muchos acuerdos que se están dando con los narcotraficantes detenidos, que estén hablando, soltando información y que esto pudiera tener que ver con caso Matamoros, caso Baja California, alguna cuestión así? Entiendo que es mucha elucubración, pero ¿podría ser? Es cierto que es mucha elucubración porque no tenemos datos, pero sin duda y con toda la familia de los principales jefes de crimen organizado que se están acogiendo a las medidas de Estados Unidos, puede haber mucho de ello, Javier. Sí. Habrá que esperar a que se clarifique más esta información. Miguel Basáñez, te mando un gran saludo, muchas gracias por tu participación. Al contrario, te mando un gran abrazo, que Para estés ti, muy Miguel. bien. Gracias, muchas gracias, Miguel. Bueno, hoy tengamos otra mirada sobre el asunto. Adolfo Laborde, director de la División de Estudios sobre el Desarrollo del CIDE. Adolfo, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Pues aquí escuchando todas estas especulaciones interesantes, sobre todo los comentarios de Miguel, que estuvo allá, sabe cómo están las aguas. Pero bueno, son especulaciones que de alguna manera nos permiten ir más allá del universo de la relación bilateral, estimado Javier. Oye, Adolfo, a ver, ¿cómo ves las cosas? Suena muy fuerte, ¿no? Le quitas la visa a la gobernadora fronteriza del partido en el poder. Uy, ¿qué más quieres, no? Y luego también lo de Matamoros Sí, igual. A ver, te escuchamos. sí. Sí, bueno, es un estado muy importante, ¿no? El comercio entre California y México es sumamente importante. La garita en Otay es sumamente importante para el comercio. Ya comentamos que hay una gran población transfronteriza, entre ellos la gobernadora y su esposo, que desde muy pequeños seguramente tienen una vida doble. Y por supuesto que sí, es muy simbólico, es muy categórico este mensaje, nada diplomático, y lo hicieron de manera muy drástica, ¿no? Porque para que te quiten una visa a cualquier mortal, hay que explicarle a la gente, es porque ya sea violaste el periodo en el cual tú estuviste en Estados Unidos, más de 3 o 6 meses, dependiendo el visado, el sello. El otro es que cometieras un delito grave, una repatriación inmediata, manejar en estado alcohólico, romper las infracciones, algún delito callejero, etcétera, etcétera. Y la otra es, pues lo que ya todos sabemos, ¿no? Que hay una investigación, puede haber una investigación a la cual ya Miguel hizo referencia sobre la lista de los 44 actores entre políticos, militares bueno, y funcionarios en activo y en retiro. Entonces, si juntamos todo esto, pues podemos tener algunos datos, podemos tener algunas especulaciones, pero el principio básico es que no se respetó el protocolo ni tampoco la buena vecindad que se decía tener, Javier. Oye, la lista de los 44, pues en sentido estricto ya van 3, ¿no? El de Sí, Matamoros y faltan 41. faltan Ahora sí 41. faltan A ver, 41. ¿qué supones que hay detrás de esto, independientemente del no protocolo? Además, en sentido estricto, Estados Unidos simplemente quita la visa y ya que te vaya bien, a diferencia de que se la quite a un representante diplomático ante Estados Unidos, que ahí adquiere otra dimensión y te dan 3 días para irte o alguna cosa así.
Sí, bueno, eso es otro tipo de medidas drásticas cuando hay una expulsión de algún militar o avecinado en la embajada, algún diplomático, y es una respuesta espejo, ¿no? Que inmediatamente también te responde con lo mismo. Pero en ese sentido, hay que entender también que el universo de la relación bilateral es muy compleja, Javier. Hay temas que se están negociando, que se están ventilando. Tenemos la revisión del TEMEC, tenemos todo este tema de cooperación militar, ya lo comentó el ex embajador Miguel, sobre la presencia de los militares, pero además de ello también existe pues la visita de la Secretaría de Seguridad que dice que México no ha hecho lo suficiente. Y el señor Trump lo ha dicho también, y esto está también conectado con el tema de pues los aranceles. Si uno escucha las entrevistas del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, invariablemente cuando habla de China se refiere a México también. Entonces, México también tiene una serie de intereses por parte no solamente de los empresarios, sino del propio buró político de los Estados Unidos en Washington, y esto podría ser también parte de la estrategia para un debilitamiento en otros terrenos, hablando del terreno comercial y la revisión del TEMEC, por ejemplo. Pero también es cierto que es un mensaje muy poderoso a la presidenta para ablandar los procesos de negociación y establecer mayores canales de cooperación, como lo ha sostenido el señor Marco Rubio. Oye, ¿en qué supone se acabará esto? Bueno, dependerá de la negociación que se tenga en Washington. Nuestro embajador tiene mucha tarea, tendrá que aminorizar, tendrá que tener este escándalo, meterse al Departamento de Estado para pedir pues los canales diplomáticos, que ya no se usan, por cierto, Sí. y también pues la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de América del Norte, tendrá que hacer mucho trabajo para de alguna manera evitar que este golpeteo político llegue a la presidencia. Oye, Adolfo, que tú recuerdes, nunca había pasado algo así, ¿verdad? No, que yo recuerde, no, pues a los mortales sí se las quitan o las quitan, pero a un político de alto nivel como estos, no, yo no lo recuerdo. Ahora hay también muchos problemas ahí en Baja California últimamente por el tema de seguridad. Luego Jaime Bonilla, ¿te acuerdas ahí en el Congreso? Acusó directamente a la gobernadora y eso que Jaime Bonilla era gobernador y era el que llevaba al estadio de los Dodgers a López Obrador, ¿no? Efectivamente, eran amigos, eran cuates, pero bueno, ya sabes que en política los amigos sabes que existen, pero los enemigos son seguros. Claro que sí. Adolfo, te mando un saludo y muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, gracias. Estuvo buena esa, ¿no? Los amigos, sabes que existen, los enemigos son seguros.